Los agentes ambientales en la lucha contra las especies exóticas invasoras. Unidad 2. Importancia de los agentes ambientales en la lucha contra las especies exóticas invasoras. En la legislación europea se ha trabajado, por considerarse importante, en diversos temas relacionados con medio ambiente, entre ellos las especies exóticas. De manera resumida, dentro de los reglamentos aprobados desde Europa sobre especies exóticas podemos citar el Reglamento 1143/2014 del Parlamento Europeo, y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. Este reglamento fue complementado con el Reglamento Delegado 2018-968 de la Comisión de 30 de abril de 2018 respecto a los análisis de riesgos relativos a especies exóticas invasoras. De la aplicación de este Reglamento 1143/2014 se derivó también la aprobación del Reglamento de Ejecución 2016-1141 de la Comisión de 13 de julio de 2016 por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión. Esta lista de especies exóticas preocupantes para la Unión se ha modificado por sucesivas modificaciones los años 2017, Reglamento de Ejecución 2017-1263 de la Comisión de 12 de julio de 2017, 2019, Reglamento de Ejecución 2019-1262 de la Comisión de 25 de julio de 2019, y 2022, Reglamento de Ejecución 2022-1203 de la Comisión de 12 de julio de 2022. También de la legislación europea podemos citar Reglamento de Ejecución 2016-145 de la Comisión, de 4 de febrero de 2016, por el que se adopta el formato del documento que ha de servir de prueba para el permiso expedido por las autoridades competentes de los Estados miembros que permita a los establecimientos llevar a cabo ciertas actividades sobre las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión de conformidad con el Reglamento número 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. A nivel nacional y referido al problema de las especies exóticas, en la legislación portuguesa podemos citar las siguientes leyes y decretos. Decreto Ley número 50/2006, de 29 de agosto, Lei Quadro das Contraordenações Ambientais, el cual establece el régimen aplicable a las infracciones ambientales y de ordenación del territorio. Resolução do Conselho de Ministros número 55/2018, de 7 de mayo, Estrategia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030. Esta Estrategia Nacional para la Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad 2030 es un instrumento fundamental en las políticas medioambientales para reducir la pérdida de biodiversidad. Decreto Ley número 92/2019, de 21 de diciembre. Estrategia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade. Este decreto establece el régimen jurídico aplicable al control, detención, introducción en la naturaleza y la repoblación de especies exóticas, y vela por la implantación, en el ordenamiento jurídico nacional, del Reglamento 1143/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativo a la prevención y manejo de introducción y propagación de especies exóticas invasoras. Respecto a la legislación nacional en España sobre especies exóticas podemos citar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pero sobre todo se debe mencionar el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Este Real Decreto creó el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. También encontramos la Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que tiene por objeto compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental. A citar también el Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española.
Por último, hay que apuntar que el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras fue actualizado y modificado en 2019 mediante el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias, y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Esta sería la base legislativa básica relacionada con el problema de las especies exóticas. Además, las diferentes autonomías o regiones pueden tener otra legislación propia que complemente a la nacional. Cada administración debe actuar y trabajar para conseguir el cumplimiento de esta legislación. Es un trabajo de todos los estamentos de todas las diferentes administraciones, nacional, regional y local. Pero además se precisa de la colaboración de otros organismos o colectivos relacionados con el problema, así como de la ayuda de la sociedad en general. Es por ello por lo que la Administración debe trabajar también en informar adecuadamente a la sociedad y a los grupos implicados sobre estas leyes. Las acciones que las administraciones pueden llevar a cabo en la lucha contra las especies exóticas invasoras pueden dividirse en acciones preventivas y estrategias contra la dispersión. Dentro de lo que podemos considerar acciones preventivas, en primer lugar estarían las acciones y actividades destinadas a informar, sensibilizar y educar sobre esta problemática a los diferentes organismos, colectivos y sociedad en general. Hay que tener en cuenta que 3/4 partes de las introducciones de especies exóticas son intencionadas o negligentes. Por ello, campañas periódicas de formación y sensibilización sobre el problema son aconsejables e incluso necesarias. Tangencialmente, mediante esas campañas sería posible trabajar en involucrar a la sociedad para que colabore en la vigilancia y en la detección temprana de especies exóticas. Otras acciones preventivas serían poseer listas actualizadas de especies exóticas invasoras presentes, así como bases de datos sobre las mismas que permitieran conocer su distribución y evolución en el tiempo. Dentro de una estrategia de acción preventiva también es conveniente establecer inventarios de especies con potencial invasor, lo que conformaría una lista de alerta de taxones potencialmente peligrosos. Para cada uno de estos potenciales taxones se debe hacer un análisis de riesgo. Estos listados deben tener un carácter abierto y actualizarse periódicamente. Es conveniente crear una red de alerta temprana, de cara a detectar cuanto antes una introducción. Para una posible erradicación eficaz o contención es crucial actuar en las primeras etapas de una introducción. Los puntos que conforman esta red de alerta se pueden elegir con diferentes criterios, como zonas con mayor frecuencia de aparición de especies exóticas, tramos con un mayor nivel de actividades antrópicas, sensibles. También acciones preventivas son el cumplimiento de todas las acciones de planificación, el uso de las metodologías adecuados para realizar correctamente cada actividad, y utilizar los métodos de desinfección que se recomiendan en los protocolos de lucha contra las especies exóticas invasoras. En la tercera unidad de este módulo se hará referencia a algunos de los protocolos de desinfección que se pueden aplicar. Pasando a las acciones o estrategias de lucha contra la dispersión de las especies exóticas invasoras, en primer lugar podemos citar el establecimiento de una red de seguimiento de las poblaciones de especies exóticas invasoras detectadas. Esto permitiría ver su evolución ante las medidas que se puedan estar tomando, o también ver la evolución general que tiene cada especie en el tiempo y el espacio. Esta red de seguimiento puede unirse a la red de alerta antes mencionada, la cual también se relaciona así con la estrategia contra la dispersión. También estarían entre estas acciones todas las medidas concretas que se decidan y se ejecuten con el fin de reducir la tasa de invasión o la dispersión de las especies exóticas detectadas. Es necesario realizar a la vez estudios para buscar nuevas medidas de control y para evaluar la eficacia de las que se lleven a cabo. El uso de métodos de desinfección adecuados y la aplicación de otras recomendaciones recogidas en los protocolos de lucha contra las especies exóticas invasoras son también herramientas para evitar la mayor dispersión de especies exóticas ya establecidas. La educación y sensibilización de la sociedad sería otra acción de lucha contra la dispersión. La creación y difusión en la sociedad de material informativo sobre la problemática de las especies exóticas, códigos de conducta y protocolos de desinfección es una
Una primera cuestión que se puede suscitar sería sobre la necesidad de hacer campañas de sensibilización-formación, y la necesidad de crear un código de conducta para la figura de los agentes ambientales. ¿Por qué serían necesarias estas acciones en agentes ambientales? Pues por el importante papel directo que los agentes ambientales tienen en la lucha para evitar la introducción, establecimiento y dispersión de las especies exóticas invasoras. Pero también por su potencial papel como agentes sensibilizadores sobre el problema a otros colectivos de usuarios de las masas de aguas. En primer lugar, una parte del trabajo de los agentes ambientales implica colaborar en la gestión y el control de la flora y fauna, incluyendo las especies exóticas e invasoras. Además, también el trabajo de los agentes ambientales implica cuidar de la aplicación de la legislación vigente, incluida la referida a especies exóticas invasoras. Por otra parte, las propias actuaciones y actividades que los agentes ambientales deben llevar a cabo en el medio en cumplimiento de su labor les podría convertir, si no se toman las medidas adecuadas, en vectores involuntarios de la propagación y dispersión de algunas especies invasoras. Además, el propio trabajo de campo cotidiano que los agentes ambientales realizan los convierte en actores que pueden fácilmente detectar la aparición de especies exóticas en fases iniciales. Esto los convierte en activos importantes en la detección temprana de especies exóticas, lo que facilitaría su posible erradicación. Por último, pero no menos importante, el contacto y la relación con los propios habitantes de la zona, y con otras personas usuarias de los sistemas acuáticos puede facilitar que tenga lugar una alerta temprana. Se puede realizar una acción de educador ambiental, al actuar como sensibilizadores y educadores sobre la problemática de las especies exóticas e invasoras, concienciando de este problema y de cómo todas las personas podemos ayudar a luchar contra el mismo para reducirlo. Algunas acciones concretas y recomendaciones que se pueden realizar desde la figura agente ambiental serían: mantenerse informado sobre la problemática de las especies exóticas invasoras, la legislación sobre ellas y los impactos que pueden provocar, así como de los códigos de conducta y medidas existentes para luchar contra ellas. Para ayudar a esto, la administración correspondiente debe también facilitar a los agentes ambientales los medios necesarios para conseguirlo. Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. A la vez informar y dar a conocer esta legislación a los colectivos necesarios. Aplicar en el trabajo los mecanismos preventivos adecuados para evitar una mayor dispersión de las especies invasoras. Revisar, limpiar y secar todo el material usado en cualquier trabajo realizado en un sistema acuático, embarcaciones, botas, uniformes, contenedores, aparatos y herramientas utilizados. Antes de ser usado en otro lugar, este material debe estar limpio y o ser desinfectado. Informar a otros colectivos y usuarios del medio acuático de la posible presencia de especies exóticas e invasoras en el mismo, de las medidas a adoptar para luchar contra su dispersión y de los recursos existentes. Cuantas más personas estén informadas y sigan las recomendaciones, menos oportunidades daremos a la dispersión de las especies invasoras. Facilitar a estos colectivos el acceso a los recursos existentes sobre las especies invasoras. Se puede acceder a diferente material sobre las especies exóticas e invasoras, por ejemplo desde la web de los proyectos Life Invasaqua, Life Invasep, así como desde las diferentes gráficas o el Ministerio para la Transición Ecológica, y el Reto Demográfico y el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas en Portugal. En la medida de lo posible, colaborar participando en campañas y o estudios periódicos que busquen una detección temprana de especies exóticas en sistemas acuáticos, especialmente en aquellos considerados con mayor riesgo de ser invadidos. Utilizar y fomentar el uso por la sociedad de herramientas o mecanismos que faciliten una alerta rápida ante el hallazgo de especies exóticas. A este respecto, la Comisión Europea ha desarrollado la app Especies Invasoras en Europa, descargable para Android y Apple. También se puede acceder a la plataforma Ibermis o a la base de datos de especies acuáticas invasoras de la CIVIC. Informa a los estamentos o autoridades competentes sobre la observación o hallazgo de cualquier especie que parezca ser exótica.